En el marco del tercer encuentro presencial de RISalud, bueno, el equipo tuvo una idea que me pareció bastante piola, que era de recolectar las voces, las miradas de los actores y actrices que van a venir a este encuentro en estos 2 días aquí en Buenos Aires. Y bueno, tenerte a vos es un lujo y un placer porque bueno, conocernos de hace tiempo y bueno, que nos cuentes algunas cuestiones de cómo van las cosas por tu país. Pero bueno, para empezar, está bueno viendo los currículums de alguna gente que viene acá, uno no sabe muy bien cómo presentarlos, de largos que son, pero yo me presento. Eso me gustaría que te presentes. Bueno, un gusto volver de nuevo acá a Buenos Aires. Como tú decías, este es el tercer año, el segundo en Buenos Aires, porque el año pasado tuvimos la suerte de que se hiciera este encuentro en Uruguay, así que un placer, como siempre, de estar acá y poder compartir con todos los latinoamericanos esto de redes de la salud y ponernos un poco a tono. Un gusto. Bueno, yo soy Adriana Brescia, soy de Uruguay, soy representante del Ministerio de Salud Pública, soy médica, soy ginecóloga y trabajo en el Ministerio hace muchísimos años, desde el 2005, de este cambio que tuvimos de un gobierno progresista con el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo creo que es importante tener una mirada de dónde venimos, ¿no? Nosotros partíamos de una salud con mucha inequidad, donde tenían una salud, una buena salud, podríamos decir, para todos los trabajadores y para los que se podían pagar una cuota. El resto de las personas se atendían en una salud pública muy deficitaria, con falta de servicios, falta de atención sin calidad, falta de recursos humanos. Por eso en el 2005 se plantea esta reforma del sistema de salud para Uruguay, un cambio en el modelo, y a fines del 2007, inicio del 2018, propusimos la ley 18.211, donde establece un sistema nacional integrado de salud, y es importante explicar por qué integrado, porque nosotros ya veníamos con larga experiencia de una salud privada y una salud pública. Fue muy difícil, en aquel momento las definiciones políticas llevaron a tener un sistema nacional integrado. Por eso nosotros convivimos en Uruguay con un sistema público, la mitad de un sistema público. Uruguay tiene 3,5 millones aproximadamente de habitantes y tenemos 1.800.000 personas que se atienden en el sector público y el resto se atienden en el sector privado. Casi mitad y mitad, casi por decirlo de alguna manera. Un 60 y un 40% podríamos decir. Interesante el balance, digo, de cara que esto de la fragmentación que vos planteabas, sí. Muchos de los países de la región están arrastrando con esa situación que genera mucha ineficiencia, mucha desigualdad. ¿Fue traumático, mucho, poco, esto de integrar los dos subsistemas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso ha sido lo más duro, porque en esto del sistema de salud nosotros nos propusimos tres grandes patas, podríamos decir, que fue en el cambio en el modelo de financiamiento, que eso se logró y se logró muy bien, porque cuando nosotros hablamos de un sistema público y de un sistema privado, en realidad el financiamiento de ambos subsistemas son públicos. Sí, totalmente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno abre, ¿no? Trabajamos muy bien en el cambio de modelo de gestión, porque algo sumamente importante para Uruguay fue integrar usuarios y trabajadores en todos los órganos de decisión, desde el Ministerio de Salud Pública hasta el sector. O sea que en la reforma estaba establecido instancias de participación de los ciudadanos, digamos, en los órganos de gestión del sistema. Qué interesante. Cada uno de los subsistemas tiene su órgano donde se define, que se llaman consejos consultivos honorarios, donde hay representación de los usuarios de ese prestador y de los trabajadores de ese prestador. Adriana, ¿y estos consejos tienen voz? ¿Son digamos, sus decisiones son vinculantes? No son vinculantes. No son vinculantes porque cada prestador privado tiene su directorio,
no así el sector público, ACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Eso sí tiene una representación, un órgano donde sí tiene voz y voto un representante de los trabajadores y un representante de los usuarios. Eso sí. no es un dato menor, porque digo, en esto otro título de las cuestiones técnicas de salud pública es la participación social en salud, ¿no? Es por ahí un latiguillo que no se cae de los discursos, pero en realidad hay pocas instancias establecidas, digamos, institucionalmente, como este caso, que garantiza la participación. Si no, por ahí la gente es convidada a sentarse a la mesa sin cubierto, como por ahí decimos. Por eso es importante definir esto, que los prestadores tienen privados tienen estos consejos consultivos, ACE tiene su consejo consultivo, que es el sector público, pero también hay una Junta Nacional de Salud que depende del Ministerio de Salud Pública, donde también hay representantes de trabajadores y de usuarios, de prestadores, del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y del Banco de Previsión Social, donde ahí se definen por votación, y ahí sí tienen voz y voto también todas las políticas sanitarias del país con respecto a la atención, ¿no? A los servicios de atención. O sea que ahí tenemos un gran avance dentro del sistema de salud. Como tú decías, lo que uno pretende es la participación de todos los usuarios del sistema, lo que lleva también aparejado el tratar de estimular que la falta de participación a nivel de todos los ámbitos, ¿no? Y eso es a nivel no solo de Uruguay, sino a nivel mundial, tenemos falta de participación. Entonces permanentemente hay que estar estimulando a estos movimientos de usuarios que se crearon ahí y tienen representación en estos órganos. Y otra gran la otra gran pata que te decía, ¿no? El cambio de modelo de gestión, de financiamiento, que avanzamos mucho, era es el cambio de modelo de atención. Nosotros partíamos de una salud muy centralizada en los hospitales, no existía la promoción, no existía la prevención, entonces se propuso un cambio de modelo de atención con énfasis en el primer nivel de atención, ¿no? Y con, obviamente, la atención primaria en salud, que es una de las estrategias que se propone. Y eso lleva inevitablemente a trabajar en redes. Por eso la gran importancia de tener estos encuentros donde uno puede ir valorando qué se trabaja en cada uno de los países en este tema, para nosotros, para Uruguay, es fundamental. Y Adriana, en eso puntualmente, porque también es otro por ahí... Otro cliché, con respeto a decirlo, que no se nos cae, ¿no?, de la boca quienes andamos en esto de la salud pública y demás. Pero las reconversiones de los modelos de atención con el eje en la atención primaria es un desafío que del discurso al territorio es complejo. ¿Por dónde le entraron en Uruguay? ¿Cuáles fueron las líneas estratégicas? Bueno, lo primero que se hizo, esto lo lidera el sector público, ¿no? Nosotros tenemos eso, que el sector público va de la mano con la Rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública, y va liderando todos estos procesos con gran avance, fundamentalmente cerca de la capital, cerca de Montevideo, el área metropolitana, donde hay un muy buen desarrollo del primer nivel de atención. Esto requiere políticas sanitarias definidas, requiere recursos económicos, financieros, recursos humanos, porque para tener un buen desarrollo en el primer nivel de atención, esto es progresivo, no lo hemos logrado con tanto énfasis en el sector privado, pero nosotros tenemos una ventaja dentro del sistema que pagamos a los prestadores, a todos los prestadores, por este Fondo Nacional de Salud que se llama FONASA, una cápita por cada uno de los usuarios, que se divide por edad y sexo, pero también estimulamos a los prestadores por metas prestacionales. Claro. Digamos, entonces, tienen población a cargo los efectores, se establece una población a cargo. Exactamente. Que está vinculado al financiamiento con esa población. Exactamente. Y el 99% de estos prestadores, su subsidio es a través del FONASA. O sea, por eso te decía al principio que, si bien se llaman privados, el financiamiento es público. Entonces, se le brinda una cápita por cada usuario, pero también una meta. Y esas metas las pone el Ministerio de Salud Pública. Claro. ¿Y cuál fue? Cuando iniciamos, una de las primeras metas fue atención a la embarazada, mujer embarazada y niñez,
porque teníamos realmente muchos problemas en la atención de la embarazada, en la mortalidad infantil, que ha mejorado mucho, bueno. Y para eso, bueno, obviamente que hay que tener recursos humanos, trabajando en las comunidades, trabajando con la gente, atendiendo a la gente, y eso fue uno de los primeros pasos de tratar de reconvertir el sistema que teníamos, la atención sanitaria centrada en la enfermedad, a pasar a trabajar en el primer nivel de atención, con prácticas de promoción y de prevención de salud. Esto que parece muy lindo decirlo, como tú decías, en la práctica ha sido difícil, porque los prestadores privados centran la mayor parte de su financiamiento y de su economía en el segundo y en el tercer nivel de atención. Porque es más redituable, no es rentable, digamos, no invierte el privado en el primer nivel. En el primer nivel de atención. Y eso estamos ahora, en este momento, con este ministro de Salud Pública, tratando de estimular las buenas prácticas en el primer nivel de atención. Se hizo un llamado a buenas prácticas, esto ya te estoy contando lo que está sucediendo en este momento en Uruguay, un llamado para que los prestadores presentaran estas buenas prácticas de resolutividad en el primer nivel de atención. Porque también es bueno decir que para que el usuario se atienda y esté conforme y cambie esa cultura de ir al médico y pedir la orden para el especialista cada vez que necesita y no tener su médico de referencia o su equipo de referencia, se precisa un equipo que sea en el primer nivel de atención, que sea resolutivo. Sí, eso. Y vos sabés que en la atención, primero vos dijiste dos cosas, ¿no? El tema del financiamiento y es un tema central. Creemos que hay como una imagen medio bucólica, ¿no? De un médico con a lo mejor un agente sanitario, una enfermera, un estetoscopio y una mochila, y digamos, la gente quiere que le resuelvan los problemas, sí, y rápidamente ve los circuitos donde se resuelven los problemas. Exactamente. Mientras el primer nivel no resuelve, van a seguir los hospitales llenos, en las guardias. Puertas de urgencia, sí. Exacto. Bueno, entonces el ministro Basso hace 2 meses hizo un llamado a todos los prestadores para que presentaran buenas prácticas de atención en el primer nivel de atención. Y se presentaron 101 buena práctica. ¿Por qué? Porque se trabaja en el primer nivel de atención, se hacen buenas prácticas, son resolutivas, pero a veces no se conocen, y esto de las redes, no establecemos redes, son pequeños guetos que existen en los prestadores. Bueno, eso se presentó, estas buenas prácticas, estamos haciendo una evaluación y vamos a hacer una línea de base. Tal prestador trabaja en obesidad con niños diabéticos en tal lugar y tiene esta buena práctica, claro. Y es buena y trabaja en el... conectar a otros efectores que tienen esa necesidad, y está esta oferta, digamos. Si esta en este lugar se hizo y es buena y la gente la acepta y hay participación, bueno, tratemos de difundirla y que desde la rectoría establecer esas buenas prácticas en los otros prestadores. Ha sido difícil, sin lugar a dudas, lograr este cambio en el modelo de atención. Uruguay lleva 10 años de la reforma y es un debe que tenemos, es una propuesta también definida por los movimientos de usuarios y los movimientos de trabajadores. Entonces, estamos fortalecidos. Hay una demanda, digamos, un control social, digamos. Un control social que también quiere ir avanzando hacia eso. Y en esa línea, Adriana, el tema de... Un profe sabía decir que el problema de unificar el sistema de salud en Argentina era una cuestión de hotelería, decía él, ¿no? Por el tema de quienes van a requerir servicios del privado y quienes van al público. Así es. Esta cuestión en la ciudadanía uruguaya, ¿tuvo su conflicto? ¿Se gestionó esa cuestión que de última todos tenemos el mismo derecho al acceso, habiendo un financiamiento único? ¿Eso se generó algún conflicto o se manejó? Sí, obviamente que nosotros partíamos de una salud pública con unas diferencias enormes con el sector privado, ¿no? En esto que tú decías de hotelería. Y la gente muchas veces elige la hotelería y no el seguimiento de un equipo, ¿no? De tener salud y no estar enfermo. Eso se dio en este proceso. Pero curiosamente... hay en este cambio de sistema, en el sistema de salud, el usuario puede elegir, el usuario donde está dentro del FONASA, de este fondo, puede elegir el prestador que quiere. Puede elegir el público o puede elegir el privado.
y el prestador público tiene 1.200.000 personas y 500.000 personas son del FONASA, o sea que hay 500.000 personas que no eligen el privado, sino que eligen el público. Por diferentes cosas, ¿no? Por esto, muchas veces porque el público está en el primer nivel de atención, está en todo el territorio uruguayo, la gente que vive más alejada de las capitales tiene su equipo de referencia del primer nivel y eso está en el público, no en el privado. Hay muchos factores pero tenemos esa característica, que el usuario puede elegir dónde atenderse. Y muchas veces no elige lo privado a pesar de tener esta hotelería. De todas maneras, la apuesta de estos 10 años del gobierno fue potenciar y mejorar el sector público, ¿tá? Mejorar toda la infraestructura en el primer nivel de atención y también mejorar infraestructura segundo y tercer nivel con toda la tecnología, ¿no? Claro. Que también es una de las cosas que... Y entre niveles, Adriana, la red de asistencial prestacional, ¿se vinculan, digamos, privados con público? Digo, el segundo nivel público requiere servicios de tercer nivel. ¿Los contratan, entre comillas? ¿Cómo funciona? Porque eso también debe tener su complejidad. Sí, total. Y en ese proceso también estamos, ¿no? Primero, como te decía, es un sistema integrado. El integrar público y privado ha sido una gran dificultad, porque muchas veces el privado tiene casi todo y es el público que depende muchas veces y en esta inequidad y en estas diferencias el público tenía que comprarle o tiene que comprarle muchas veces al privado. Al irse fortaleciendo el público, hemos intentado lo que nosotros llamamos la complementación público y privado. Y eso lo estamos haciendo por territorio. O sea que el público está fortalecido en el primer nivel de atención y el privado tiene CTI, bueno, hay un intercambio de servicios entre público y privado y muchas veces con una cuenta corriente. A veces no es solo compra y venta de servicios, sino la complementación. Pero también esto ha sido con un gran esfuerzo de la Rectoría. La Rectoría en este periodo, del 2015 en adelante, constituye una junta de pertinencia donde están todos los directores del Ministerio de Salud Pública y es ahí donde se define qué es lo que necesita el sistema de salud a nivel de territorio, qué infraestructura necesita, qué tecnología necesita y dónde la necesita. Porque ¿qué sucede? Que los privados día a día están incorporando nueva tecnología y cada vez la tecnología avanza y cada vez... Bueno, pero Uruguay no puede tener, son 43 prestadores, no puede tener 43 resonadores, ¿no? Sí. Bueno, una discusión que estamos dando en nuestro país con el proyecto de la Agencia de Evaluación Tecnológica que está en las cámaras, se está dando esa discusión. Bien. Claro, ustedes, este ente, por llamarlo de alguna manera, se encarga de estas decisiones. Ahí está, de definir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué tecnología necesita y cómo la distribuimos a nivel país. Esto en un país federal como el nuestro, estas cuestiones de las que estamos hablando, si en Uruguay fue complejo, aquí tiene una complejidad extra. Ese tema, políticamente, ¿tienen un plan de salud en el marco de una ley? ¿Hay acuerdos políticos? La cuestión, digamos, política administrativa de esta reforma, ¿por dónde fue? Por un lado te explicaba que está la Junta Nacional de Salud, donde están los prestadores también presentes. Digamos, pero esa decisión, en este caso, es para todo el país. Digamos, no hay otra instancia que alguien pueda... Digamos, en nuestro país tenemos un ministerio centralizado y jurisdicciones con seguro, digamos, con capacidades delegadas por la Constitución para tomar decisiones en algunos servicios esenciales. Allá hay una ley. Bien. Y la ley la cumple en todo el territorio todos los prestadores públicos y privados. Lo que define el gobierno a través de las leyes es de cumplimiento efectivo. Es de cumplimiento efectivo, exactamente. Y la salud es a través de este sistema, no existe otra posibilidad. Claro, las intendencias que llamamos nosotros, que hay intendencias en los 19 departamentos, no tienen ningún énfasis ni ningún trabajo en la salud. Bien. Que eso es a diferencia de lo que tienen ustedes acá
Entonces, por ese lado, nosotros establecemos las leyes, establecemos la política de salud, tenemos el financiamiento, nosotros, la rectoría me refiero, ¿no? Y definimos hacia dónde vamos. Obviamente con siempre el trabajo en conjunto con los prestadores, con los usuarios, con los trabajadores, siempre se discute previamente, se llega a un acuerdo, pero en definitiva es el ministerio el que define hacia dónde se va. La palabra, digamos. Exacto. Adrián, algo que está vinculado, pero hasta por tu especialidad. Ustedes por ahí en la región siempre han ido a la punta de políticas progresistas, digamos, en materia de sociosanitaria. Aquí hace poco el país estuvo casi en un parate por una discusión de la ley del aborto. Y en el tema nuestro que nos convoca aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina fue muy interesante cómo empezaron a surgir redes formales e informales, sí. desde la academia, desde la política, desde organizaciones sociales, de sobre todo mujeres, sin lugar a duda, feministas que salieron a la calle y a la academia y al Congreso a pelear por esto. Ustedes ya tienen unos años con la experiencia del aborto en Uruguay. ¿Qué lectura hacen mirando para atrás? ¿El proceso fue más o menos el mismo? ¿Más tranqui, menos tranqui que el nuestro? El proceso fue el mismo. Ustedes como son más, hacen más ruido, pero nosotros en aquel momento teníamos un presidente, que es el actual presidente, que estaba en contra del aborto, ¿no? Tuvimos, o sea que también fue muy duro para nosotros, hubo mucha movilización y se hizo un plebiscito, y en aquel momento la población, la gente, dijo que sí al aborto en definitiva, y eso nos dio mucha fuerza con un equipo de salud donde se planteó y se proyectó toda una definición política de cómo se trabajaba con este tema. Nosotros veníamos previa a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo con un decreto, el 369, donde hablábamos con la mujer o le brindábamos la atención a la mujer previo al aborto y posaborto, ¿tá? No podíamos hacer la interrupción. Eso Bien. Llevó unos cuantos años y bueno, hasta que tuvimos la ley. En aquel momento me acuerdo, porque yo aparte soy ginecóloga y trabajé desde la ginecología en ese tema, que bueno, que las mujeres, las jóvenes iban a abortar y que ya no había... Sí, casualmente te iba a preguntar eso, ¿qué lectura? Que iba a haber una epidemia. Claro, que uno estimulaba las relaciones claro. más que nada entre las jóvenes, ¿no? Pero no fue así, la proyección que teníamos de interrupción voluntaria fue mucho menor. No hemos tenido grandes casos, sí, obviamente que bajamos la mortalidad a cero. A eso te iba a preguntar, bajó la mortalidad. A cero bajó la mortalidad, con un gran trabajo en lo que es todos los métodos métodos anticonceptivos, ¿no? Eso va de la mano. Garantizar la provisión. Exactamente. Claro. El Ministerio de Salud Pública, allá son gratis prácticamente todos los métodos anticonceptivos en el sector público y en el privado con un muy bajo costo, o sea que toda la población tiene todos los métodos anticonceptivos prácticamente gratis. Y bueno, hay también un trabajo desde el Ministerio de Educación con la educación primaria y secundaria. Sí, están con la ESI, como le decimos aquí. Aquí todavía, por lo menos en mi jurisdicción, estamos con algunas complejidades en esto de articular. Se ha avanzado mucho ahora con algunos programas donde está salud, educación y, por ejemplo, niñez, infancia y adolescencia sentados, pero estamos ahí con un conflicto. Inclusive hay también cierta movida de algunos grupos que están en contra de esto, movilizándose activamente en contra de la educación sexual en las escuelas. O sea que eso también te quería preguntar la experiencia que habían tenido ustedes. ¿Pudieron trabajar con educación bien, digamos? Sí, sí. Tuvimos que trabajar con educación. Claro, sí, no hay otro. Porque si no es imposible, si no va esto agarrado de la mano, es imposible. Pero tenemos una muy buena experiencia en lo que es interrupción voluntaria. También nos faltan recursos humanos, también tuvimos prestadores, porque hay ginecólogos que son objetores de conciencia, hay prestadores que son objetores, tuvimos departamentos enteros sin ginecólogos para hacer el procedimiento, pero bueno,
Cuento esto porque Argentina tiene que seguir luchando por esto, no va a ser fácil y después de lograrlo, porque en algún momento la ley va a salir, va a salir, ¿tá? Va a salir porque los derechos de las mujeres van avanzando, de mujeres y hombres, pero de mujeres en este caso, o sea que no hay que bajar los brazos. Nosotros tuvimos un proceso largo, lo logramos y seguimos teniendo algunos desafíos por delante, exactamente. Adriana, para ir terminando esta charla, hablando de desafíos, como a manera de despedida, ¿qué tiene Uruguay por delante? ¿Qué avisoran? ¿Qué cuestiones hay como desafíos en salud pública vinculados a lo mejor a esto que estamos tratando en estos 2 días, que son las redes integradas de salud? Nosotros, obviamente que 10 años de una reforma es una reforma muy, muy joven, todavía nos queda mucho por hacer, mucho por avanzar. La equidad en derechos a la salud de la población es algo que nosotros valoramos mucho y vamos a seguir avanzando en la universalización, que prácticamente tenemos toda la población cubierta, pero sí en seguir trabajando en equidad. 2 cosas fundamentales que logramos, que se van a poner en práctica el año que viene: 2 leyes, una ley de urgencia y emergencia que le permite, que también es un derecho para los usuarios, porque le permite a cualquier usuario, sea del prestador que sea, y esté en el lugar que esté, se va a poder atender atención de urgencia y emergencia en cualquier lugar sin pagar nada en ese momento. Eso es un derecho que así que lo logramos y empezamos el 1 de julio con esta nueva ley, con el decreto reglamentario. Y otra nueva ley que también nos va a desafiar es una ley de centros de referencia. Nosotros tenemos patologías de baja prevalencia que se hacen, claro, que hay que concentrar que todos los territorios, todos los prestadores. Claro. Entonces, queremos definir cuáles son esas patologías y definir los lugares determinados, claro, regionalizar, 1 o 2, digamos, regionalizar la atención, porque eso también mejora la calidad, optimiza los recursos, establece redes con los diferentes prestadores en territorio, los diferentes niveles, y obviamente que el gasto es menor con una mayor atención. Eso va a favorecer mucho esto de redes y de trabajar y de la calidad de la atención. Nosotros gastamos un 9,2% de nuestro PBI en salud y el ministro siempre lo dice: gastamos mucho en salud, tenemos que gestionar mejor para mejorar la calidad. Tener mejores resultados. Adriana, un gustazo, espero que la pases tan bien y que te tratemos tan bien como nos trataron ustedes el año pasado. Así que buena estadía y gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto y estoy segura que la voy a pasar bien porque el calor humano, que es lo más importante, es lo que sobra acá. Bueno, gracias.